Entonces seguimos con la canción, ahora vamos a analizarlo detalladamente. Antemano me gustaría decir que es una obra muy complicada. El original se toca en el palo de fandangos, tiene el aire de 1, 2, 3, patata, pum, patan, ta 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 ta, tum, ta tan, ta 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 ta. Y está a 180 bits per minuto. La versión que vamos a estudiar nosotros va a ser por tangos y va a ser a 160 bits per minuto. Así creo que es más fácil digerir y entenderlo, porque la obra original es complicadísimo y tiene mucho efecto y mucha rapidez y requiere muchísima técnica. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como siempre, una versión más simplificada para que sea más accesible a guitarristas que no estén en el nivel de los profesionales. De acuerdo, la canción se toca al aire, es decir, sin cejilla, está en el tono de la menor y mi flamenco. Tiene bastante partes también. Yo analicé la obra original y más o menos siempre partiendo de este raíz he hecho una estructura que lo vamos a estudiar ahora y mirando cada parte con detalles, ¿no? La canción empieza con un intro muy bonito, con dos acordes súper preciosos. Luego viene un puente para ir a la primera falseta y luego a partir de ahí habrá una parte A, una parte B, que digamos la melodía principal, una parte C, una parte D. Estas partes son lo que vamos a distinguir entonces: intro, parte A, parte B, parte C, parte D. Y en el orden de la canción, como se fue estructurado, luego después, cuando llegamos a este momento a la parte D, empezamos a repetir cosas. Luego vendrá una parte B, luego vendrá una parte C, luego vendrá una parte D y luego terminar al final con la parte A. Entonces básicamente cada cosa que se repite dos veces, el orden se varía en la segunda parte del tema, ¿no? Venga, vamos a ello. El primer acorde es un Do. Luego un acorde de Si. El meñique y el índice que da. Perdona. Y el acorde Si. Si vendría así en compás sería. De acuerdo, aquí en el intro podemos meter un montón de juegos, ya es la libre interpretación de cada uno. Yo le metí para no ser siempre lo mismo. Incluso se puede jugar con el bajo o hacer diferentes dibujos de la mano derecha. Aquí es a la libre expresión de cada uno. Entonces, incluso las veces que queremos repetirlo, también depende de cada uno como le gusta. Incluso una vez se puede tocar así, otra vez de diferente forma. La base son estos dos acordes y si vamos por tangos tiene que seguir el dibujo de la mano derecha. Cada bajo cae a uno, entonces, de acuerdo. Se puede jugar con arpegio, pellizco, el orden cada uno elige como quiera. Y como he dicho, las veces que se repiten estos dos acordes.
Después de esta parte viene un puente y luego al final un marcaje del tono y luego empezarán las facetas. El puente sería, aquí también tenemos toda la libertad de tocar el La menor solo con arpegio o hacerla con un golpecito. Entonces el puente para ir a marcaje del tono es La menor, luego Mi, luego Re, aquí se puede jugar un poco con el agudo, con la primera cuerda, Re menor 7, Do Maj 7, Si semidisminuido, aquí también podemos jugar con el grave. De aquí vamos a Mi flamenco. Aquí marcamos el tono de la canción. Entonces, desde principios. Puente, La menor. De acuerdo. Ahora hemos llegado a la primera faceta. La primera faceta empieza otra vez en La menor. Y lo que vamos a hacer, cada vez hacemos un acorde y luego tendremos unas notas, detallitos añadidos que hace un poco de melodía. Aquí tenemos en el meñique, con la nota Mi Fa, luego viene un Mi, no se cogerá el Mi clásico sino que se cogerá de este acorde el anular y luego pisando la segunda y la tercera cuerda y dejamos al aire la cuarta cuerda otra vez. Otra vez el detallito es Mi Fa, la nota Mi Fa. Aquí tenemos un acorde Mi mayor, perdón, Fa. Aquí lo interesante y lo bonito de que el bajo igual no lo marcamos, entonces empezar el arpegio a contratiempo. Y aquí vamos a un Do. Entonces, repito más lentamente. Eso vendría a ser una línea, ¿no? Lo que yo hago aquí, sin incluso darme cuenta, que luego suelto. Entonces habrá otra nota, la nota así. Este detallito es un apoyo rítmico para poder estar siempre en el compás. Melódicamente no deberíamos o no teníamos que tocar esta nota, pero nos ayuda a sentirnos seguros que vamos a estar en el compás si tocamos también esta nota, ¿no? Entonces otra vez repito más lento. ¿Y cómo suena más rápido? Si habéis
fijado cuenta, si habéis fijado, ahora en la segunda vez ya no tocaba los graves. Como en el arpegio de la primera nota coincide con el grave, tenemos la opción de no tocarlo. Pero si no lo tocamos, tenemos que empezar el arpegio a contratiempo. Si lo tocamos, empezará a tiempo. De acuerdo, otra vez repetimos la menor, mi, fa, do. Otra vez repite. Aquí viene un sol y un fa. Sonará así todo entero. Una línea de repetición. Aquí pellizcamos la segunda, tercera, cuarta cuerda. O podemos también añadir con el meñique las cogiendo la primera y segunda cuerda, opción de cada uno. Sonaría así si haríamos con la primera y segunda. De acuerdo. Esta parte es la faceta número 1, que es la parte A. Podemos hacer, tiene dos partes. La primera que empieza y termina en Do, es la primera parte. Segunda termina en Fa. Ahora repetimos. Primera línea completamente, y la segunda, en vez de terminar con el sol y el fa, nos quedamos aquí en este fa y luego ya indicará que viene otra faceta, ¿no? De acuerdo. Cuando hemos llegado a este momento, viene la melodía más bonita, la faceta B, digamos, la segunda faceta, que es la melodía más principal de la canción, que también tiene bastante efecto, entonces intentamos mirarlo más lentamente. Empieza aquí, con este acorde, y el bajo está en el La. Y lo que hacemos con la mano derecha es un arpegio... Realmente no sé picado cómo se llama, que el arpegio va muy junto y va solamente es un tiempo, entonces, y luego hacemos un ligado. El mismo dibujo sigue en el Re menor. Entonces más lento. En el primer movimiento estamos haciendo ligado en la segunda cuerda y luego terminamos en la tercera cuerda. El mismo dibujo exactamente, pero llevando todo una cuerda más abajo. Y también la mano derecha la misma técnica. Con bajo en Mi. Repito otra vez hasta aquí.
vendría a ser la primera línea, la primera frase. Repito otra vez. Segunda. Aquí le metemos el acorde Re menor 7 y con el peisco también hacemos este dibujo. Y la tercera empieza de la misma manera. De acuerdo, entonces hay tres partes de la melodía principal de la faceta número 2 que llevamos B. Aquí hemos tocado un Do, y aquí un Fa. Y ahora viene un picado bonito con mucho efecto. Aquí otra vez tenemos la libertad de que cada uno haga. A su nivel correspondiente, es decir, se puede hacer con más rapidez, menos rapidez, más notas, menos notas, cada uno como llega. Una variedad esta, por ejemplo, siguiente. Lo importante es que siempre quede en compás. Hay que coger el metrónomo y luego mirar el picado que nosotros podemos meter en esta parte. De acuerdo. Ya está, la segunda falseta. Ahora viene la tercera, la C, que empieza a contratiempo, es bastante rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Y luego se repite. Empieza con nota La, 1. Otra vez el dibujo de la mano derecha es el mismo que en la melodía principal, un bajo y luego todo junto, un bajo con el pulgar y luego índice medio anular, lo mismo, bajo, índice medio anular, Do, Re menor, y termina en La menor, más lento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Si nos llegamos en tiempo, podemos meterle en vez de notas acordes. Do, si semidisminuido y luego el La menor.
letra C. Ahora viene la parte D, que es un acompañamiento en la canción original hay una parte de letra y luego hay partes que van con tralaleando. Realmente es esta. La primera vez nosotros hacemos solo acordes de acompañamiento, y luego la otra vez que repetiremos antes del final de la canción ya sería con un poco más de melodía. Los acordes son Do Maj 7, Do Maj 7, 1, 2. Entonces en un compás entra el Do Maj 7 y luego ya en un compás entra dos acordes, que es el Si semidisminuido y luego el Mi 7. La menor 7, otra vez tarda un compás entero, Re menor y Sol mayor. Yo cogí la idea de que el primer acorde que se hace un compás y luego los siguientes compás entra dos acordes. Luego siguiente acorde otra vez un compás entero. Siguiente compás entra dos acordes. Siguiente compás un acorde entero, Do mayor. Y otra vez repetimos la estructura de que entra en un compás dos acordes. Entonces, en un compás un acorde, siguiente compás dos acordes. En un siguiente compás un acorde, siguiente compás dos acordes. Así va seguido tres veces. Do Maj 7, Si semidisminuido Mi séptima, La menor 7, Re menor Sol mayor, Do mayor, Si semidisminuido y luego Re semidisminuido. Y llegamos otra vez a la tonalidad, a la tónica, a la mi flamenco. Entonces, repito ahora entero, más lento. Aquí puede ser arpegio, perdón, rasgueado. Esto era una vez. Siguiente vez ya cogemos otros acordes. Empezamos con Do Maj 7 otra vez. El sentido es el mismo. Aquí entramos. Ya cambiamos otro acorde. Otra vez repito. La menor. Re. Do Maj 7. Entonces en esta parte donde digamos la parte D hay dos vueltas de acordes de acompañamiento. La primera vez hacíamos segunda vuelta. De acuerdo. Si hemos llegado hasta aquí, más o menos estamos a la mitad de la canción. Había un intro, una parte A con una faceta, la parte B, otra faceta con la melodía principal, parte C, que empezó al contratiempo, y la parte D era acompañamiento de acordes a letra.
acuerdo. Ahora ya todo lo que va a venir ya hemos escuchado antes, todo va a ser repetición. Entonces ahora empezamos con la parte B, con la melodía principal, pero solo tocada una vez. Como en el original también solo toca una vez. Y ya enseguida enganchamos la parte C, que empezará a contratiempo. De acuerdo, otra vez dos veces. Ahora viene otra vez el acompañamiento con acordes, pero ya con la diferencia que aquí ya no metemos la melodía. Que empezaremos otra vez con Do Max 7. Realmente exactamente tocamos lo mismo que la melodía y lo vamos a hacer dos veces. Cuando hemos llegado a este punto, vamos a repetir la parte A en la final de la canción otra vez y le vamos a hacer un poco de intro para terminarlo. Entonces ya hemos mirado esto. Aquí acaba el compás y ya vamos a hacerlo todo más lento. Y terminaremos con la menor. Ahora voy a tocar otra vez la parte A como suena en la final. Espero que os encontráis interesante este vídeo y que vais a intentar sacar a vuestra manera, si podéis también intentarlo hacerlo por fandangos, como el original, porque es muy bonita la canción, la melodía en principal también es muy bonita y toda la estructura, y realmente técnicamente es interesante también, refiriendo la mano derecha en general. Espero que habéis disfrutado y nos veremos pronto, y gracias por seguir nuestro canal, y que viva la guitarra. Hasta pronto.